Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del capítulo 17, Sed perfectos. Ante todo, podemos recordar que esa frase la hemos escuchado más de alguna vez, quizás, y nos ponemos a pensar cuál sería pues el sentido de decirnos que seamos perfectos como Dios, porque hay una gran diferencia entre el Creador y sus hijos, ¿no? Cada uno de nosotros. Sin embargo, el Evangelio explica muy claramente este pasaje, esta frase, y nos da señales, nos da las guías adecuadas para entender esta exhortación que nos hace. Entonces vamos a iniciar con el estudio, vamos a leer el texto que se preparó para el día de hoy. Y dice, sed perfectos, caracteres de la perfección. Y dice así, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Punto 2 dice, puesto que Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, esta máxima, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente, supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Así pues, es preciso entender estas palabras, esas palabras en el sentido de la perfección relativa, de que la humanidad es capaz y que más la aproxima a la divinidad y que más la aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esa perfección? Jesús lo dijo, amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian, oremos por los que nos persiguen. Él enseña con eso que la esencia de la perfección es la caridad en su más amplia acepción, porque implica la práctica de las demás virtudes. Los efectos de los vicios y hasta de un simple defecto en el hombre alteran el sentimiento de caridad, porque todos ellos tienen su origen en el egoísmo y en el orgullo, que son su negación. Todo aquello que excita el sentimiento de la personalidad destruye o al menos debilita los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y la devoción. El grado de perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. La exhortación de Jesús lo confirma, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquí hacemos un pequeño espacio para comentar brevemente algunos puntos de esta instrucción. El concepto de amar a vuestros enemigos nos suena muy pesado, muy difícil de realizar. Y la pregunta sería, si alguien nos hace daño, ¿por qué tendríamos que amar o continuar manteniendo una relación, digamos, de al menos empatía o al menos de cero rencor, cero resentimiento? Obviamente para todos nosotros es muy difícil perdonar a la primera oportunidad, porque sentimos que el daño que nos han hecho es mayúsculo y que el daño quizás que nosotros hemos podido hacer pues es minúsculo. Entonces, por eso la exhortación de que amemos a nuestros enemigos nos puede sonar hasta descabellada. Es decir, no es posible que amemos a nuestros enemigos. Y también aquí nos dicen, pues hay que hacer el bien a los que nos odian, orar por los que nos persiguen y calumnian. Y bueno, una explicación clara es porque si solo amáis a los que os aman, pues qué diferencia hay con respecto a los malos que aman también a su familia, a los seres que los aman. Entonces no habría mucha diferencia. Y dice así, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si ustedes saludan únicamente a los que los saludan, pues qué mérito tendrían. Entonces, el concepto de ser perfectos como Dios lo es, no es propiamente que a la primera podamos ser, digámoslo así,
completamente pulcros en el uso de la energía. Es decir, no se nos pide santidad ni se nos pide que podamos, porque es difícil cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, hay que tirarle o hay que buscarle atinar al blanco de esa dirección. Esto quiere decir, probablemente no pueda perdonar porque recuerdo, pero yo mismo debo de tener la intención de cambiar para positivo, es decir, para perdonar, para olvidar. Hay una diferencia muy grande entre la persona que dice no puedo perdonar, pero quiero hacerlo, o sea, desearía hacerlo por al menos por mi paz personal. Y el otro que dice no puedo perdonarlo ni lo quiero perdonar. Entonces es la intención o la identificación que hace el ser con el bien o con el mal, con el deseo de rectificar. Entonces es cierto que sed perfectos como vuestro Padre lo es, pues realmente no es fácil cumplirlo. Creo yo que el Maestro Jesús es uno de los pocos que pudo cumplirlo a la perfección de manera muy clara. Eh, casi diríamos que el Maestro nos dice, sed perfectos como yo lo soy en mi relación con ustedes y con el Padre. Entonces, muy importante este punto. No se nos pide una perfección absoluta, porque para ello solo Dios, pero se nos exhorta a alinearnos, a buscar ese ideal, que puede ser muy difícil, pero hay que buscarlo, hay que intentarlo, hay que esforzarnos, hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte para seguir esa recomendación que se nos hace. La perfección absoluta pertenece al Padre, pero la perfección relativa, que es esta intención de hacer el bien, de hacer lo correcto, de perdonar y de olvidar, es lo correcto también. Entonces también, ciertamente, a los enemigos, aquellos que nos han hecho daño, difícilmente vamos a tratar igual que aquellos que amamos. Por ejemplo, no es lo mismo quizás ser capaz de perdonar a un hermano o a un padre o a un hijo que el hecho de perdonar a un vecino, a un familiar o a un desconocido o a alguien que no es de la familia o que no tenemos cierta afinidad o quizás la relación que hemos tenido es antagónica. Pero lo cierto que la intención es lo importante. Amado Padre, ayúdame a perdonar aquello que todavía no puedo hacerlo. Dame tu luz, dame tu claridad y sobre todo dame tu paz. Dame el discernimiento para perdonar porque quizás en el pasado yo hice más daño que el daño que me están haciendo ahora. Es una manera de reflexionar. Entonces, amar a nuestros enemigos no significa abrazarlos, besarlos o ir en pos de ellos y rogarles que nos perdonen o que nos amen. Es simplemente hacer lo correcto, tener la actitud correcta, la intención correcta. Hagamos el bien a los que nos odian, porque si odiamos a aquellos que nos odian, pues simplemente estamos acrecentando el hueco, estamos haciendo que la hoguera y el incendio se incremente más. Orar por los que nos persiguen es un entendimiento muy alto. De aquellos que te persiguen, viven en la ignorancia, viven en el error. Entonces, orar por aquellos que nos persiguen no significa orar porque les vaya bien en sus cometidos, sino porque despierten su conciencia divina en ellos, porque debemos tratar al otro como queremos ser tratados nosotros. Entonces, la esencia de la perfección propiamente es la caridad. Aquí bien lo dice, en su más amplia acepción. ¿Por qué? Porque la caridad, el acto caritativo, la actitud correcta, la actitud benevolente, compasiva, empática, es lo correcto, es lo verdaderamente importante. Y la caridad como tal encierra todas las demás virtudes. Entonces, cuando rompemos un poco la caridad, cuando nos, digámoslo así, priorizamos al orgullo, al egoísmo, a la parte humana, eso lo hacemos cuando, por ejemplo, sentimos el efecto o el resultado de un vicio o un simple defecto, por muy pequeño que sea. El defecto es como separarse de la unidad, de la relación buena con Dios y con los demás. Entonces, cualquier defecto y cualquier vicio, por pequeño que sean, pues pueden generar y generan disonancia en la caridad. ¿Y por qué el orgullo y por qué los defectos, los vicios, por ejemplo? Todos corresponden al orgullo y al egoísmo, o sea, son la negación de la caridad,
El papá y la mamá podríamos decir que es el orgullo y el egoísmo. Son como los dos defectos principales que debemos tener muy presentes para evitar caer en cualquier tendencia que ello nos provoca. También todo sentimiento que excita ese crecimiento de la personalidad destruye o al menos debilita la verdadera caridad. Entonces podemos saber que, por ejemplo, los sentimientos de caridad integran un grupo muy, muy vasto y muy poderoso en cuestión de los valores espirituales, como es la paciencia, la tolerancia, la benevolencia, la indulgencia, la abnegación, la devoción a los principios y a la propia divinidad, el sentido del respeto, la humildad bien entendida, y todas las virtudes están integrando lo que llamamos caridad. Y curiosamente, ese grado de perfeccionamiento se da en función del grado de caridad que podamos expresar y mantener. Entonces, la exhortación del maestro es muy poderosa y es como el ideal universal para todos los seres humanos. Es el ideal supremo por excelencia. Amar a Dios, amar a tus semejantes, sed perfecto como el Padre lo es, como vuestro Padre que es perfecto. Entonces, esta sería como una introducción a la temática del día de hoy, sed perfectos, y ya se nos quita un pequeño velo, que es que no es que podamos ser perfectos como Dios, todavía nos falta mucho, pero vamos en el camino, todo el mundo está en el camino, y bueno, aún sin saberlo, todos estamos en esa línea. Ahora vamos a hablar un poquito del hombre de bien, vamos a tratar de reconocer y de identificar cuáles son las cualidades o virtudes que tiene el hombre de bien. O sea, ¿qué es un hombre de bien? ¿Qué es una mujer de bien? ¿Cuál es el perfil ideal para el hombre y para la mujer que debemos desarrollar? Y esto viene aquí. Vamos a hacer una ampliación del texto para que lo podamos ver bien. 3. El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad y en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se someten todas las cosas a su voluntad. Esa es otra de las características del hombre de bien, la mujer de bien, que tiene fe en Dios y en su bondad y en su justicia y en su sabiduría. También tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños, son pruebas o expiaciones y las acepta sin quejarse. El hombre compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa. Retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica sus intereses a favor de la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí, en cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, por el contrario, calcula los beneficios y las pérdidas de cada acción generosa. Es bueno, humanitario y benevolente el hombre de bien para con todos, sin distinción de razas ni de creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos. El hombre de bien y la mujer de bien respetan en los demás las convicciones sinceras y no censuran a los que no piensan como él o como ella. En todas las circunstancias, la caridad es su guía, pues está consciente de que
quien causa perjuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo o su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento o una contrariedad, aunque leve, cuando podría evitarlo, falta al deber de amar al prójimo y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio ni rencor, no ni deseos de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo tiene presente los beneficios, porque sabe que será perdonado según el modo como él haya perdonado. El hombre y la mujer de bien son indulgentes para con las debilidades ajenas, porque sabe que él mismo necesita de indulgencia y tiene presente estas palabras de Cristo. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. El hombre y la mujer de bien no se complacen en averiguar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad lo obliga a ello, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Finalmente, el hombre de bien estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Emplea todos sus esfuerzos para poder decir al día siguiente que hay en él algo mejor que en la víspera. Nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos a expensas de los otros. Por el contrario, aprovecha todas las ocasiones para hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se le puede quitar. Usa, pero no abusa de los bienes que se le conceden, pues sabe que constituyen un depósito del cual deberá rendir cuentas, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos consistiría en emplearlos para la satisfacción de sus pasiones. Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales ante Dios. Recurre a su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con orgullo, y evita lo que podría ser más penosa la situación subalterna en que se encuentran. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de la posición que ocupa y procura cumplirlos a conciencia. Vea el capítulo 17, sección 9. Finalmente, el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que les confieren las leyes de la naturaleza, como quisiera que ellos respetaran los suyos. No han sido enumeradas aquí las cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo, quien se esfuerce en poseer las que acabamos de describir, está en el camino que lo conduce hacia las demás. Y aquí terminaría la instrucción. Próxima sesión, los buenos espíritas. Y es un texto un poco largo, extenso. Vamos a hacer una pequeña explicación de algunos puntos que están marcados en amarillo. Entonces, siempre a lo largo de la historia, aquellos que andamos buscando como el sentido y el propósito de la vida, tarde o temprano llegamos a la búsqueda o a la identificación de esto. ¿Cuáles son las características que el plano espiritual solicita para que podamos ser, como dice el maestro, una persona de bien, un hombre o una mujer de bien? Y a grosso modo podemos decir que el hombre y la mujer de bien es una persona que ha madurado en el proceso, ha identificado como algo de lo más importante en la vida, la transformación personal, la transformación moral. Entonces, a grosso modo, podemos decir que el hombre de bien y la mujer de bien son aquellos que se aproximan mucho a las características del maestro bueno, o sea, del maestro Jesús. Entonces, aquí nos habla mucho de aquellos que practican en su mayor pureza el amor y la caridad. También aquellos que revisan su conciencia si no han violado esa ley del amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, o si hizo el mal, o si dejó de hacer el bien, o no lo hizo suficiente.
También aquel que revisa si alguien está con queja y con malestar con respecto a él, por ejemplo. Entonces el hombre de bien es el que está consagrado a plantar el reino de Dios aquí en la tierra y hacer su mayor esfuerzo, amando a sus semejantes como a él mismo. También el hombre de bien se caracteriza porque tiene una fe absoluta o bastante grande y fuerte con respecto a Dios. Reconoce que Dios es el único, y Dios es la fuente, Dios es la ley, y que su bondad, su voluntad, su fortaleza, su amor y su sabiduría alcanzan y abarcan todo el cosmos. Tiene la certeza absoluta de que el Padre está con él y nunca lo abandona, y tiene una fe completa, una fe robusta en la existencia y en la presencia de Dios en sus vidas. También tiene fe en el porvenir. ¿Por qué? Al tener fe y convicción en que el porvenir, en la continuidad de la vida, por ejemplo, a que estamos sembrando ahora para cosechar después, prioriza los valores espirituales, los bienes espirituales sobre los materiales. Es decir, le da prioridad a su vida en el aspecto de la bondad, de las virtudes, de las cualidades divinas. Entonces, cuando llega alguna vicisitud, algún problema, alguna dificultad, hay veces cuesta porque nos golpea. Podemos quejarnos en algún momento, pero sabemos que el hombre de bien sabe que todo tiene un propósito y un sentido, que los dolores, los desengaños son pruebas, son expiaciones, son elementos autocorrectivos que nos buscan mejorar y perfeccionar. Muchas veces, aunque no lo aceptemos, ni siquiera lo pidamos. Hay veces es importante recordarnos que a muchas cosas las creamos nosotros mismos, una gran cantidad, que muchos elementos de ahora son causas de pasados tiempos, o sea, efectos de pasadas causas, y que deberíamos aceptar de manera, digamos, robusta, resignada hasta cierto punto, sin quejarnos, sin victimizarnos, porque de hecho se sabe que el 99.99% de las circunstancias son autocreadas y también por ello son automerecidas. Es decir, nosotros las creamos en vidas anteriores, en eventos pasados, con nuestro pensamiento actualmente. Tarde o temprano se manifiesta esa idea, ese pensamiento, esa causa como efecto en la vida. Entonces, no deberíamos quejarnos de algo que nosotros mismos propiciamos, porque también es bien sabido que Dios es la fuente de todo bien y en ella no cabe ninguna tacha, ninguna mancha, y tampoco Dios se complace en castigar a sus hijos. No tiene ese propósito ni siquiera en absoluto, completamente. Entonces, busca hacer el bien a su prójimo sin esperar recompensa. Su mayor satisfacción y felicidad es hacer el bien, por el bien mismo, hacer felices a los demás. También se nos dice que al levantarse, propiamente recuerda que tiene una misión, que tiene un propósito y un servicio que dar a la humanidad. En ese sentido, piensa primero en los demás, antes de pensar en sí mismo. Esto pareciera raro, pero normalmente los seres evolucionados están enfocados a vivir para servir y no a vivir para sí mismos. El hombre bueno, el hombre de bien, la mujer de bien, son humanitarios y benevolentes. No tienen discriminación ni distinción entre una y otra persona porque reconoce que la chispa divina está en todos ellos. Respeta si la persona difiere de su punto de vista, de sus opiniones, porque no necesitan estar de acuerdo en sus convicciones. Tampoco critica ni censura a los demás como piensan que hacen, porque sabe que cada quien es libre de elegir el camino. Cada quien tiene derecho de vivir su vida como quiera vivirla. Entonces, particularmente tiene cuidado en que sus palabras, sus pensamientos y emociones expresen la pureza del Padre, la mantengan, la autenticidad de la energía de Dios. Entonces, muy importante aquí lo que dice, que busca suprimir y eliminar los instintos oscuros, por ejemplo, la venganza, el resentimiento, el rencor, el odio, por ejemplo. Y como modelo que tiene de Jesús,
perdona todas las ofensas y solo es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Es indulgente, es paciente, es tolerante con los demás porque sabe que él necesita paciencia, indulgencia y tolerancia. Aquí, como dice aquel de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pues todos estamos con el mismo, que la misma carga de situaciones que hay que liberar, purificar. No se complace ni busca ver los defectos en los demás ni ponerlos en evidencia. Busca siempre que el bien prevalezca, que la cooperación, la unidad se mantenga para avanzar juntos. Estudia diariamente sus imperfecciones y una vez que las detecta, trabaja para vencerlas. Dice, nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos usando a los demás para sus fines personales. No se envanece por la riqueza que Dios le dio y sabe que es un administrador simplemente. Usa, pero no abusa. Sabe que todo lo que se le da tiene que rendir cuentas. Entonces, si lo usa para bien de los demás, obviamente puede ser para bien de él, pero con un enfoque de satisfacer y beneficiar a los demás, es el camino adecuado. Si lo usa únicamente para su propia satisfacción personal, se está generando un cortocircuito. Entonces, muchas personas que son líderes y tienen bajo su cargo a personas. Entonces, más que un subordinado o más que un trabajador, es un amigo, es un hermano, es un compañero de viaje en el trayecto. Entonces, el hombre de bien respeta a los demás, respeta los derechos y respeta el alcance. O sea, hace a los demás lo que quiere que se le haga, no hace a los demás lo que no quiere para sí. Ese sería más o menos una breve explicación de este, pues diríamos un catálogo de características que todas se resumen en el concepto de que el hombre de bien es el hombre que tiene amor, ama a Dios sobre todas las cosas, entendiendo a Dios como la ley, como el fundamento de toda la creación, como el ideal universal, como aquello que es nuestro centro, aquello que nos sostiene, que nos alimenta y nos guía hacia sí mismo. El hombre de bien ama a Dios sobre todas las cosas porque confía en Dios, porque sabe que todo lo que pasa tiene un propósito y un sentido, y ama a su semejante y procura amarlo como a sí mismo, porque reconoce en el otro su hermano y no ve las diferencias, no ve las diferencias que puedan existir en cuestión de las personalidades. Procura ver el corazón y recordar que en el corazón está Dios y que el otro es tan divino como uno mismo. Entonces, en esto se concluye esta lección del hombre de bien y técnicamente hemos terminado. Agradecemos la confianza, agradecemos la paciencia y también les pedimos que revisen esta instrucción en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Es una instrucción muy potente, muy hermosa y se les invita a recordar que tenemos la oportunidad de transformarnos, ser mejores que ayer. Ese es el objetivo, ser un poco mejor que ayer y procurar que al día siguiente seamos mejor que hoy. Ese sería como el fundamento de todo esto. Vivir en el presente es aprender a vivir viviendo en el Evangelio. El Evangelio no es algo ajeno a nuestro diario vivir. En donde estemos, con quien estemos, haciendo lo que hagamos, hagámoslo de la mejor manera para bien de los demás y como un homenaje a nuestro Padre Universal, que está en nosotros mismos. Y aquí hemos terminado la instrucción. Nos veremos en la próxima sesión para estudiar el segmento Los Buenos Espíritas. Pues gracias a todos por acompañarnos en este día. Los esperamos para la próxima sesión. Muchas gracias por su participación y su asistencia el día de hoy.